Inmediatamente puse un cartel de cierre temporal en mi restaurante y me dirigí al apartamento donde vivían mi hijo y su esposa. Dentro de la habitación, estaba completamente oscuro y no podía ver bien. Hacía frío y parecía que la calefacción no estaba encendida. Llamando por el nombre de mis dos nietos, entré en la habitación. Katy, Tony, es la abuela. Mientras avanzaba más en la sala de estar tenuemente iluminada, dos figuras pequeñas se movían. Cuando encendí las luces, allí estaba Katy, dolorosamente delgada en la habitación helada. A su lado, Tony temblaba, comiendo un plátano de la mano de Katy. 4 ojos ansiosos me miraban. Incapaz de resistir, los abracé a ambos. Katy y Tony se aferraron fuertemente a mí, sollozando en voz alta. Manos pequeñas agarraban mi cuerpo con fuerza. Debían estar muy asustados. Su madre se desmayó y no había regresado desde que fue al hospital. Ellos sintieron que su corazón estallaba de miedo. Pensando en sus sentimientos, mi corazón dolía. Su padre Mac no estaba aquí. Cuando llamé para preguntar dónde estaba, se rió y respondió, en un viaje con la familia, regreso mañana. Entiendo, entonces que tengas un viaje seguro, dije y colgué el teléfono. Más tarde, cuando regresara a casa, presenciaría una escena increíble. Soy Beth. Dirijo un pequeño restaurante, y hoy durante el almuerzo, está tan concurrido como siempre. Este restaurante, Country Cookhouse, lo heredé de mis suegros. Bienvenidos, les prepararé su mesa de inmediato. Manejo todo sola, lo que hace que sea difícil mantener el ritmo. Los clientes habituales me tranquilizan para que no me preocupe, tómate tu tiempo, estamos bien. Sus palabras ofrecen un poco de consuelo. Algunos clientes habituales han estado viniendo desde la época de mis suegros, mientras que otros son nuevos, atraídos por la proximidad de sus hogares o lugares de trabajo. Es conmovedor ver a los clientes disfrutando de la comida y el ambiente animado. Cuando escucho delicioso, mentalmente me animo. Antes, mi esposo y yo manejábamos este lugar juntos. Él siempre decía, si la gente tiene hambre, no será feliz, así que cocinamos para hacerlos felices. Disfrutábamos ideando menús, contando el dinero en la caja registradora y reorganizando los asientos. Esos eran los días, continuando hasta que nació nuestro hijo Mac y creció hasta la secundaria. Pero alrededor del segundo año de secundaria de Mac, mi esposo falleció en un accidente. Fue increíblemente difícil, e incluso consideré cerrar el restaurante. Mac tenía exámenes de ingreso a la universidad por delante, así que no podía depender de él para ayudar con el restaurante. No podía imaginar manejarlo sola. Fue entonces cuando uno de nuestros clientes habituales dijo, estamos esperando por ti, con una sonrisa gentil. Viendo esa sonrisa, sentí que podría intentarlo por mi cuenta. Todo estará bien, de alguna manera lo lograré. Consulté con conocidos y con mis suegros que aún vivían y reduje el tamaño a una escala que pudiera manejar sola. Después de 3 meses desde la muerte de mi esposo, Country Cookhouse emprendió un nuevo comienzo. Mike también pasó con éxito sus exámenes de ingreso a la universidad y decidió asistir a la escuela de su primera elección. Está lejos de casa, así que quiero vivir solo. Claro, está bien, vamos a ver algunos lugares pronto. Siempre traté de acomodar los deseos de Mac tanto como fuera posible. Esto se debía a que tanto mi esposo como yo siempre estábamos ocupados con el restaurante desde que Mac era joven y rara vez teníamos tiempo para él. El restaurante estaba prosperando, y no podíamos descuidarlo tampoco. Incluso después de la hora de cierre, mi esposo se quedaba en el restaurante para las preparaciones. Yo volvía del restaurante, cocinaba la cena y esperaba a mi esposo mientras cuidaba de Mac. ¿Papá sigue trabajando hoy? Recuerdo que preguntaba eso todas las noches cuando aún era pequeño. Su expresión de soledad todavía está vívida en mi mente. Deseaba que pudiéramos haber estado juntos como una familia de 3 alrededor de la mesa más a menudo, pero eso solo sucedió 1 o 2 veces.
Me sentía culpable por hacer que Mac se sintiera solo todo este tiempo. Quiero que aprendas lo que quieres y persigas lo que quieres hacer con todo tu corazón, le dije antes de sus exámenes de ingreso a la universidad y el día antes de que se mudara. Mac solo asintió ligeramente, luciendo algo abatido. No dijo nada más. Incluso después de que comenzó a vivir solo, manejé el pequeño restaurante por mí misma. No necesitábamos depender de becas o préstamos para la matrícula universitaria, ya que teníamos suficientes ahorros. Los 4 años que Mac pasó como estudiante universitario pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Durante ese tiempo, continué manejando el restaurante sola. Cuando Mac se graduó de la universidad y comenzó a trabajar como empleado de pleno derecho, me lo imaginaba con traje y corbata yendo al trabajo. Viendo esa imagen, no pude evitar sonreír para mí misma, pensando en cuánto había crecido de ese pequeño niño que una vez fue. Además, ya tenía una novia con la que salía pensando en el matrimonio. Cuando Mac me la presentó, me sorprendí tanto que mis ojos casi se salieron. La novia de Mac, Rachel, era increíblemente hermosa, casi como una modelo de revista. Encantada de conocerte, soy Rachel. He estado saliendo con Mac. Su voz increíblemente hermosa y su manera educada me abrumaron. No pude evitar preguntarme si era la hija de una familia adinerada. Para nada, somos solo una familia común. Incluso su risa gentil era elegante. Me preguntaba qué encanto tenía Mac para atraer a una chica tan maravillosa. Parecía que ya estaban viviendo juntos, o más bien, Mac se había mudado a la casa de Rachel. ¿Qué puedo hacer? Mi habitación está al lado de vecinos ruidosos. Vamos, Mac, está bien. Originalmente alquilé una habitación un poco más grande, así que es justo. Las palabras brillantes de Rachel eran como un salvavidas. Su lenguaje educado, gestos elegantes y esa sonrisa radiante, no pude evitar tomarle cariño. Sé que mi hijo puede ser así, pero por favor cuídalo, dije, incapaz de resistirme. Y así, los dos se casaron felizmente, y 3 años después, tuvieron 2 hijos. La primera fue una niña llamada Katy, y el segundo fue un niño llamado Tony. Me he convertido en abuela, reflexioné mientras hablaba suavemente con la foto de mi esposo. En aniversarios y ocasiones especiales, siempre me aseguraba de comprar dulces un poco más elegantes de lo habitual. Fue lo mismo en los días en que nacieron mis 2 nietos. Incluso después de que nacieron los niños, Rachel encontraba tiempo para visitar el restaurante. Hola, suegra. Oh, bienvenida Rachel, ¿qué pasa con tu trabajo? Desde que nacieron los niños, cambié a un trabajo que puedo hacer desde casa. Bueno, es una era donde esas cosas son posibles, reflexioné, mirando de un lado a otro entre la pequeña Katy y Johnny. Incluso estos niños pequeños eventualmente crecerán y se valdrán por sí mismos, al igual que Mac. Pensar en eso hacía que los niños parecieran aún más misteriosos y fascinantes. A medida que mis arrugas aumentaban, Katy había crecido y era una estudiante de primaria sin que me diera cuenta. Katy, ¿cuántos años tienes ahora?, le pregunté un día cuando vino al restaurante. Tengo 6 años y cumpliré 7 en mi próximo cumpleaños, respondió con una respuesta tan madura que era difícil creer que aún estuviera en la primaria. Debe parecerse a su madre, dijo Rachel, mencionando lo útil que era Katy con su hermano menor. Ni siquiera pelean, se llevan tan bien, Rachel presumía orgullosamente, sonriendo radiante mientras hablaba. Todo parecía ir bien, como si todo condujera a un futuro brillante. Pero no era el caso. Tenía una preocupación, Mac. Tenía una personalidad que no podía mantener un trabajo por mucho tiempo. Dejó la empresa a la que se unió justo después de graduarse de la universidad en menos de 6 meses. Hay demasiado que hacer, no vale la pena la carga de trabajo. Luego encontró otro trabajo, pero también dejó este en menos de 3 meses. No puedo hacer lo que quiero, y es imposible sin trabajo remoto en estos días. Si sigues cambiando de trabajo así todo el tiempo, no lograrás nada.
No es mi culpa, es por la mala economía. Siempre encontraba alguna excusa para renunciar cada vez que algo no le convenía. Viéndolo así, solo me encogía de hombros. Si no estás trabajando, entonces debes estar cuidando de Katy y Johnny, supuse. No, no lo estoy. Rachel los cuida, así que no estoy involucrado, respondió. Era Rachel quien sostenía el hogar en lugar de Mac. Incluso cuando hablaba conmigo, Mac estaba pegado a la pantalla de su teléfono inteligente. Me preguntaba qué estaba mirando. Con tanto entusiasmo. Oye mamá, mira esto. Tengo un hobby de explorar restaurantes, así que lo subo a las redes sociales. Cuando me mostró su pantalla, había filas de fotos de varios restaurantes, pizzas de aspecto delicioso, pastas, pollo frito y grandes bistecs. Mac hablaba sobre su número de seguidores y me gusta, pero todo se me pasaba por la cabeza. ¿Por qué no trabajas adecuadamente en lugar de estar jugando así?, pregunté. No es jugar, es serio. Estoy apuntando a convertirme en un influenciador. ¿Qué es eso? No importa, mamá, sígueme y dale me gusta a mis publicaciones. No entiendo eso. Dame tu teléfono, instalaré esta aplicación y haré esto y aquello. Con movimientos rápidos de los dedos, configuró rápidamente una cuenta y me mostró qué botón era para dar me gusta y cómo ver las publicaciones. Pero después de que se fue, todo seguía siendo griego para mí. No entiendo nada de esto, está más allá de mí. Suspiré, dejando mi teléfono inteligente a un lado y concentrándome en llevar las cuentas del restaurante. A veces, durante las videollamadas con Rachel, me enteraba de que también le pedían que revisara las publicaciones de Mac en las redes sociales, pero había cosas más importantes en las que centrarse cerca. Prefería las videollamadas con Katy y Johnny sobre las redes sociales. Mike había ayudado brevemente en mi restaurante cuando estaba desempleado antes. Su razón era que parecía más fácil que ningún trabajo es fácil, pero aprecié su ayuda en el restaurante. Además, escuché que estos días se está volviendo menos común que los hijos se hagan cargo de los negocios de sus padres. No tenía intención de obligar a Mac a hacerse cargo, y planeaba cerrar el restaurante con gracia cuando llegara el momento. Sin embargo, quizás había habido algún cambio en la mentalidad de Mac. Me atreví a esperar que tal vez quisiera hacerse cargo del restaurante. Felizmente puse a Mac a trabajar en el restaurante, dejándolo guiar a los clientes y tomar órdenes. Se llevaba bien con los clientes habituales, participando en conversaciones amigables, lo cual era refrescante de ver. La primera semana parecía comenzar bien. Pensé que tal vez esto le convenía más que un trabajo corporativo después de todo. Sin embargo, a partir de la semana siguiente, Mac comenzó a holgazanear. Gradualmente, apenas tomaba órdenes ni limpiaba ni guiaba a los clientes. No solo eso, comenzó a navegar en las redes sociales frente a los clientes, y sin importar si eran clientes habituales o nuevos, les pedía que siguieran y dieran me gusta a sus publicaciones. Al día siguiente, Mac no se presentó al trabajo aunque estaba en su turno programado. Mac, ¿dónde estás? ¿Estás libre hoy? Dejo ese trabajo. Es más difícil de lo que pensé. Desde entonces, no respondió mis llamadas sin importar cuántas veces lo intentara, y terminé manejando el restaurante sola como antes. Finalmente, Mac dejó de venir al restaurante por completo en menos de 10 días. Desde entonces, se centró más en las redes sociales que en cualquier otra cosa. Por otro lado, Rachel parecía estar compaginando múltiples trabajos últimamente, sacrificando su sueño. Me preocupaba que pudiera colapsar algún día, pero Mac no mostraba signos de preocupación. Ni siquiera pensaba en renunciar a sus tareas de restaurante y publicaciones en redes sociales. Durante nuestras ocasionales videollamadas, Rachel dejaba escapar sus verdaderos sentimientos. Solo desearía que pudiera ganar un poco más, decía, sonando inusualmente desanimada, con los hombros caídos. Su encantadora sonrisa había desaparecido, y su voz, usualmente clara, sonaba algo ronca. Mac, como de costumbre,
continuaba con sus recorridos por restaurantes y rara vez se quedaba en casa. Cuando lo reprendía, siempre decía lo mismo: si me hago famoso y expando mi red, llevará a algo en el futuro. Mientras dudaba que realmente funcionara, seguía escuchando sus palabras. Pero en el fondo, también sentía el deseo de apoyar a Mac si podía ganarse la vida haciendo lo que quería. En algún lugar de mi corazón, albergaba el pensamiento ingenuo de dejar que Mac persiguiera sus sueños. Rachel también parecía creer en los esfuerzos de Mac y se abstenía de criticarlo demasiado duramente. De hecho, gracias a su iniciativa, su número de seguidores y me gusta había aumentado ligeramente. Sin embargo, pronto me daría cuenta de que fue un error. Un día, estaba en el restaurante como de costumbre. El pronóstico del tiempo había predicho que podría nevar por la noche y hacía tanto frío como en pleno invierno afuera con cielos nublados. Como no había clientes en la tarde, utilicé el tiempo para las preparaciones de la noche y la limpieza. Mientras limpiaba diligentemente las mesas, mi teléfono sonó en mi bolsillo. Era Rachel. Pensando que era nuestra videollamada habitual, contesté, pero la voz al otro lado era muy débil. Suegra, siento molestarte, pero hay algo que necesito decirte. Para mi sorpresa, se había desmayado por exceso de trabajo hace unos días y tuvo que ser hospitalizada. ¿Hospitalizada? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Estás bien? Estoy bien, apenas. No seas una extraña. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Lo intenté, pero Mac dijo que no era necesario. Mac dijo que cuidaría de los niños él mismo, pero me preocupan. Ya veo. ¿Está Mac en casa? ¿El caprichoso Mac realmente cuidaría de los niños? Pero si su esposa estaba hospitalizada, incluso Mac tendría que cuidar de los niños. Dijo que los cuidaría, aunque quiero creer. Percibí una vacilación en su voz, dándome una mala sensación. Ha estado publicando fotos en las redes sociales. No creo que esté cuidando de los niños. Rachel también seguía las redes sociales de Mac. Decidió revisar la aplicación ella misma. Como dijo Rachel, incluso el día en que fue hospitalizada y al día siguiente, estaba publicando casualmente fotos de pizzas. Escuchando la historia de Rachel, quedé atónita. Y ese restaurante está fuera del estado. No podía quedarme así. No podía imaginar a niños menores de 10 años cocinando por sí mismos sin sus padres alrededor. Entiendo. Me dirigiré a tu casa de inmediato. ¿Puedo ir también? No, Rachel, necesitas descansar adecuadamente. Terminé la llamada un poco severamente, de lo contrario, podría realmente intentar venir. Como estaba bajo las órdenes de un médico de no moverse, no debía esforzarse. Inmediatamente puse un cartel indicando que el restaurante estaba temporalmente cerrado y me dirigí al apartamento donde vivían mi hijo y su familia. Está a unos 30 minutos en coche. Me alegra haber tenido la llave de emergencia. Desbloqueé la puerta apresuradamente y entré. Katy, Tony, ¿dónde están? La habitación estaba completamente oscura, dificultando la visión. Al dar un paso adelante, tropecé con algo parecido a una botella de plástico. En el silencio, di otro paso adelante. Hacía frío en la habitación y parecía que la calefacción no estaba encendida. Katy, Tony, es la abuela. Mientras avanzaba más en la sala de estar sin luz, dos pequeñas figuras se movieron. Cuando encendí la luz, allí en la habitación helada estaba Katy, dolorosamente delgada. A su lado, Tony temblaba mientras comía un plátano de la mano de Katy. 4 ojos ansiosos me miraban. Katy, Tony, incapaz de resistir, los abracé a ambos. Abuela. Katy y Tony se aferraron fuertemente a mí, sollozando incontrolablemente. Sus pequeñas manos agarraban mi cuerpo con fuerza. Qué asustados debían estar. Su madre se desmayó y no regresó después de ir al hospital. Debían estar aterrorizados. Pensando en sus sentimientos, mi corazón dolía.
Lamento no haberme dado cuenta antes. Todo está bien ahora. Encendí la calefacción y saqué sus chaquetas hasta que la habitación se calentó. Herví agua en la cocina y preparé cacao caliente. Katy y Johnny bebieron el cacao de sus tazas, luciendo complacidos. No había visto a Mac hasta ahora. De hecho, ni siquiera vi algo que pareciera sus zapatos. Esperando que todo fuera un error, llamé a Mac. Respondió de inmediato. Hola, mamá, ¿qué pasa? Se rió mientras hablaba. ¿Qué estás haciendo? Estoy probando el menú por tiempo limitado. Creo que se verá genial. ¿Dónde estás? Estoy en un viaje familiar. Volveremos mañana. La línea telefónica estaba llena de ruido y charlas, y podía escuchar a la multitud. Claramente estaba en un lugar turístico, pero no estaba con su familia. Estaba solo. Parecía que solo pensaba en sí mismo. No podía proteger a Rachel, Katy ni Johnny. Sentí fuertemente que tenía que protegerlos. Con el interior hirviendo de ira, decidí fingir calma. Bien, asegúrate de volver a salvo. Cierto, sobre los souvenirs, antes de que Mac pudiera terminar, colgué. Había ocultado la hospitalización de Rachel y había abandonado a los niños para disfrutar de un plato de tiempo limitado. Cuando hablé con Katy, parecía que Mac había estado mintiendo sobre ir a trabajar. Lo sabía. Abuela, mamá estaba trabajando demasiado, ¿verdad? Incluso a su corta edad, entendía por qué su madre se había desmayado. Tal vez no sabía la palabra exceso de trabajo, pero sabía que era demasiado. Mamá se veía enferma durante mucho tiempo. Por eso elegí algo de comida para Tony del refrigerador. ¿Y tú? ¿Comiste algo? No, lo aguanté. Sacudió la cabeza vigorosamente. Sus mejillas parecían hundidas y estaba delgada para una estudiante de primaria. No debía haber comido nada durante los días en que sus padres estuvieron ausentes. Quiero ver a mis amigos porque no he ido a la escuela, pero tengo que esperar a que papá vuelva. Los ojos de Katy se llenaron de lágrimas nuevamente. Eres una niña valiente, Katy. Ese día, decidí quedarme en el apartamento. Quería cocinar para ellos, pero la nevera estaba vacía. Solo con ketchup no se puede hacer una tortilla. No tenemos opción. Vamos a comer fuera. ¿Qué quieren ustedes dos? Como estaban hambrientos, no pudieron dejar de nombrar varios platos. Eventualmente, terminamos en un restaurante buffet y comimos hamburguesas, queso a la parrilla, pasteles y más. Viendo sus caras sonrientes, me sentí aliviada. Un estómago hambriento podría desanimar a cualquiera. Recordé las palabras de mi esposo. Cuando llegamos a casa, se durmieron rápidamente, con el estómago lleno. Al observar sus rostros pacíficos mientras dormían, pensé en Mac. Al día siguiente, Mac aún no volvió. Le pedí a Katy que me mostrara cómo revisar su estado en las redes sociales. Es una forma conveniente de difundir información, pero también expone sus acciones. Hoy, decía que estaba comiendo hamburguesas en otro restaurante. Ese hijo mío, solo espera y verás. Una vez llevé a los niños al hospital donde Rachel estaba hospitalizada. Parecía que estaba a punto de ser dada de alta. En la entrada, Rachel, Katy y Tony estaban en casa. ¿Pero por qué estás aquí? No puedo perdonar lo que está haciendo mi hijo. Ven a mi casa. Pero no queremos causarte problemas. Quien está causando problemas somos nosotros. Lamento lo que hizo mi hijo. Luego le susurré un plan. Rachel se sorprendió por un momento, pero luego decidió actuar. Al final, Mac volvió una semana después de decir que volvería. Sin embargo, su regreso a casa fue como regresar a una cáscara vacía. ¿Qué es esto? Incluso esto, lo publicó en las redes sociales, tratándolo como material para bromas, lo que me dejó atónita. Solo minutos después de publicar, apareció en mi restaurante. Oye, escucha esto, mamá.
Rachel y los niños. Comenzó a hablar como si no pudiera creerlo él mismo. Cuando llegué a casa, no había nadie y nada. Era hora del almuerzo, y muchos clientes habituales estaban en el restaurante. Entusiastamente comenzó a narrar para ganar su simpatía. Estoy haciendo lo mejor para mi familia, pero mi esposa y mis hijos se fueron de casa aunque estoy trabajando duro en las redes sociales. Bueno, eso es difícil, escuché con el corazón cansado, pero los clientes habituales sentían diferente. El sonido de las sillas raspando el suelo llenó el aire. Gradualmente, en silencio, se acercaron a Mac. ¿No es esto terrible, todos? Uno de los clientes habituales habló con Mac, quizás sin entender su situación. Eres el que se llama Mick en las redes sociales, ¿verdad? Sí, ¿un fan? Gracias por ver mí, no es broma. Nos obligaste a seguirte hace un tiempo. Otros clientes asintieron en acuerdo. Después de cansarme de demasiadas notificaciones molestas, descubrí que has estado jugando con ingredientes gratis, descartando la comida después de solo un bocado. No, eso fue solo una broma. Y aparentemente, ni siquiera cuidaste adecuadamente a tu esposa e hijos, solo jugando. Bueno, estaba haciendo eso para convertirme en un influenciador y ganar dinero. ¿Qué influenciador? Ese cliente habitual reprendió a Mac con la cara roja. Otros se unieron, condenándolo uno tras otro, y el restaurante resonó con sus voces enojadas. Antes de que llegara Mac, les expliqué la situación a los clientes habituales. Rachel canceló el contrato de arrendamiento del apartamento tan pronto como fue dada de alta del hospital. Ahora está viviendo con Katy y Tony en mi casa porque Mac no estaba proporcionando para la familia y estaba de gira por restaurante solo. Además, se estaba centrando únicamente en aumentar sus seguidores y me gusta en las redes sociales. Cuando revelé todo, los clientes habituales que habían estado monitoreando las acciones de Mac en las redes sociales estaban furiosos. Uno de ellos dijo, le daré una lección, y llamó a otros, y todos se reunieron. Mac, ajeno a todo esto, continuó publicando en las redes sociales. Basta. No es mi culpa. Ayúdenme. Con lágrimas en los ojos, Mac fue empujado fuera del restaurante por los clientes habituales. Nunca vuelvas a mostrar tu cara aquí. Fue severamente reprendido por los clientes habituales y huyó gritando. Desde entonces, desapareció. Pasaron varias semanas. Con la llegada de la primavera, comencé a escuchar sobre medidas para la fiebre del heno en el pronóstico del tiempo. He estado sintiendo un poco de picazón en la nariz últimamente. Quizás es por eso. Rachel se quejaba de su nariz que goteaba debido a la fiebre del heno. Noté que algunos de los clientes habituales también comenzaron a usar mascarillas. Me preguntaba sobre Mac, pero hasta donde sabía, no sufría de fiebre del heno. Su paradero seguía siendo desconocido. Había estado instando a sus amigos a seguirlo todo en su deseo de hacerse famoso. Sin embargo, se volvió en su contra. Desde ese día, sus cuentas en redes sociales conocidas por sus seguidores explotaron. Naturalmente, su identidad fue expuesta a quienes lo rodeaban, y no había posibilidad de que regresara a esta ciudad. Las consecuencias de maltratar la comida lo habían alcanzado. Mientras vivía con Rachel y mis nietos, continué manejando el restaurante como de costumbre. Recientemente creamos un sitio web para el restaurante, permitiendo a los clientes hacer reservas a través de teléfonos inteligentes. Rachel, siendo diseñadora web, encontró fácil manejarlo. El sitio web también refleja el espíritu del restaurante y los valores heredados de nuestros suegros, así como una sección sobre mi esposo. Nunca conocí a mi suegro, pero supongo que podría escuchar su voz a través de las historias. Es un sitio web encantador. Gracias, Rachel. Sus contribuciones no terminan ahí. Hemos sistematizado la gestión de inventario y la contabilidad de ventas, haciendo que la contabilidad diaria sea mucho más fácil.
Lo que solía hacerse manualmente ahora se calcula automáticamente cuando se ingresa en la computadora. Es bastante conveniente. Incluso yo, que no estaba acostumbrada a los teléfonos inteligentes, me adapté rápidamente. Con la capacidad de manejar reservas por teléfono, nuestra base de clientes se ha expandido. Katy comienza a pasar por el restaurante después de la escuela y maneja las llamadas telefónicas con confianza. Hola, este es Country Cookhouse. Sí, ¿está haciendo una reserva? Aunque está un poco dudosa, se niega a dejarme tomar el relevo, sacudiendo la cabeza con confianza. Nuestra recomendación es, el pollo frito. Está sazonado con polvo de ajo y crujiente cuando se fríe recién hecho. Viéndola responder mientras miraba sus notas cautiva a los clientes habituales. Todos están encantados con su ternura. Me pregunto si algún día se hará cargo del restaurante. Pero por ahora, estoy manejando el restaurante como de costumbre. Pensando en ello, ¿qué te pareció esta historia? Suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video.